Mi nombre es Arturo Velasco. Tengo 64 años y hasta hace una semana pensaba que mi yerno Ricardo era un hombre trabajador y confiable que había sabido cuidar bien a mi hija Beatriz durante los últimos 10 años de matrimonio. Pero el miércoles por la tarde, cuando Beatriz llegó a casa con cara de preocupación para decirme que el banco había bloqueado mi cuenta por actividad sospechosa, vi cómo Ricardo no pudo ocultar una expresión de pánico absoluto que me reveló que él sabía exactamente por qué había ocurrido ese bloqueo. Lo que siguió después fue el descubrimiento más doloroso de mi vida. Mi propio yerno había estado usando mi identidad para cometer fraudes financieros durante meses, y el banco finalmente había detectado el patrón delictivo que lo iba a llevar directamente a prisión. «Papá, el banco bloqueó tu cuenta», me dijo Beatriz esa tarde mientras me mostraba un mensaje que había recibido en su celular. «Te están pidiendo que vayas urgente mañana a primera hora para aclarar unas operaciones que ellos consideran irregulares. No entiendo qué puede haber pasado si vos solo usás la cuenta para cobrar la jubilación y pagar los gastos de la casa». Mientras ella me explicaba los detalles del mensaje, yo observaba a Ricardo que estaba parado detrás de ella y pude ver claramente cómo se le descompuso la cara cuando escuchó la palabra operaciones irregulares. La expresión de Ricardo en ese momento me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente el responsable de mis problemas bancarios. No era sorpresa, no era confusión, no era indignación por la injusticia que supuestamente estaba sufriendo su suegro. Era miedo puro y pánico absoluto de alguien que acababa de descubrir que su esquema criminal había sido detectado. Era la cara de un delincuente que sabía que su tiempo de libertad se estaba terminando muy rápidamente. Lo que yo no sabía en ese momento, pero que iba a descubrir durante los días siguientes, era que Ricardo llevaba 8 meses usando mi información personal para crear cuentas bancarias falsas, solicitar préstamos fraudulentos y ejecutar un esquema de lavado de dinero que había movido más de 500,000 pesos a través de diferentes entidades financieras. Mi yerno había convertido mi identidad en su herramienta de trabajo criminal y había estado financiando un estilo de vida que no podía costear con su sueldo legal, usando dinero robado con mi nombre. Imagínate la traición. Un hombre al que había recibido en mi familia como a un hijo, que había estado sentándose en mi mesa todos los domingos durante una década, que había sido el padre de mis nietos, había estado destruyendo mi reputación financiera para enriquecerse ilegalmente. Y lo peor de todo era que cuando finalmente descubrí la verdad, entendí que Beatriz había sido cómplice involuntaria de muchas de sus operaciones fraudulentas. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar, y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de traición familiar y identidad robada te va a enseñar cómo protegerte de los estafadores más peligrosos, los que duermen en tu propia casa. Para entender completamente cómo Ricardo había logrado usar mi identidad para cometer delitos durante tanto tiempo sin que yo me diera cuenta, tengo que contarte toda la historia de nuestra relación familiar y explicarte por qué yo confiaba tanto en él, que nunca sospeché que pudiera estar estafándome de manera tan sofisticada. También tengo que contarte cómo la muerte de Clara había creado el contexto perfecto para que Ricardo ejecutara su plan criminal, aprovechando mi vulnerabilidad emocional y mi desorientación ante los cambios que tenía que hacer en mi vida. Ricardo había entrado a nuestra familia hace 10 años, cuando empezó a salir con Beatriz. Ella tenía 26 años y trabajaba como administrativa en una empresa de seguros, mientras que él era un joven de 25 años que se desempeñaba como técnico en sistemas en una empresa de telecomunicaciones. Desde la primera vez que Beatriz me lo presentó, Ricardo me causó una excelente impresión por su educación, su respeto hacia los mayores y la manera genuina en que parecía estar enamorado de mi hija. Durante los 2 años que fueron novios antes de casarse, Ricardo venía a nuestra casa todos los domingos, sin excepción, para almorzar en familia. Era un ritual que él respetaba religiosamente, aunque tuviera otros compromisos o invitaciones. Me decía que valoraba mucho la tradición familiar y que consideraba que conocer bien a los padres de Beatriz
era fundamental para construir una relación sólida y duradera. Esa actitud me impresionó muchísimo porque mostraba madurez y seriedad en sus intenciones. Durante esas comidas dominicales, Ricardo siempre se comportó como el candidato a yerno ideal. Llegaba puntual, traía pequeños regalos para Clara y para mí, ayudaba a poner la mesa y a limpiar después de comer. Se quedaba conversando conmigo sobre temas variados: fútbol, política, trabajo, planes para el futuro. Tenía opiniones equilibradas, escuchaba respetuosamente puntos de vista diferentes a los suyos y mostraba interés genuino en mi experiencia de vida y en mis consejos sobre diferentes temas. Lo que más me gustaba de Ricardo era la manera en que trataba a Clara. Mi esposa había desarrollado algunos problemas de memoria que no eran todavía demencia, pero que la hacían repetir historias o confundir nombres ocasionalmente. Ricardo tenía una paciencia infinita con ella. Le prestaba atención cuando contaba anécdotas que ya había contado varias veces. La ayudaba a recordar detalles cuando se confundía. La trataba con el respeto y el cariño que merece una mujer mayor. Era imposible no apreciarlo. Cuando Ricardo le propuso matrimonio a Beatriz, después de 2 años de noviazgo, yo no solo di mi bendición, sino que me ofrecí entusiastamente a ayudarlos económicamente para la boda y para que compraran su primer departamento. Usé 30,000 pesos de mis ahorros para darles un anticipo que les permitiera acceder a un crédito hipotecario más conveniente. Me sentí orgulloso de poder contribuir al futuro de mi hija con un hombre que claramente la iba a cuidar y respetar durante toda la vida. La boda fue una celebración hermosa, donde Ricardo demostró su gratitud hacia nuestra familia de muchas maneras. En su discurso durante la fiesta, dijo públicamente que yo había sido como un padre para él, que había aprendido de mí valores importantes sobre el trabajo honesto y la responsabilidad familiar, y que esperaba poder ser para sus futuros hijos el tipo de abuelo presente que yo había sido para él durante el noviazgo. Palabras que me emocionaron hasta las lágrimas y que me convencieron de que Beatriz había elegido al hombre correcto. Durante los primeros años del matrimonio, Ricardo cumplió todas las promesas que había hecho. Siguió viniendo a casa regularmente, siguió incluyéndome en las decisiones importantes de la familia, siguió tratándome con el respeto y el cariño de un hijo hacia su padre. Cuando nacieron mis nietos Santiago y Emilia, Ricardo me convirtió en el abuelo presente que todo nieto merece tener. Me llevaba a los controles médicos de los bebés, me incluía en las consultas sobre crianza, me hacía sentir como una parte fundamental de la vida de mis nietos. Ricardo también había demostrado ser un padre excepcional con Santiago y Emilia. Era muy cariñoso, pero también disciplinado. Les enseñaba valores importantes como la honestidad y el respeto hacia otros. Se preocupaba genuinamente por su educación y su bienestar emocional. Los fines de semana los llevaba al parque, les leía cuentos antes de dormir, los ayudaba con las tareas escolares. Era el tipo de padre que cualquier abuelo quiere para sus nietos. Pero donde Ricardo realmente se ganó mi admiración fue durante los años más difíciles de la enfermedad de Clara. Cuando mi esposa empezó a mostrar síntomas de demencia senil a los 70 años, Ricardo se comportó como el hijo que Clara y yo nunca habíamos tenido. Venía a nuestra casa todos los días después del trabajo para ayudarme a cuidarla, sin que yo se lo pidiera. Se quedaba con ella cuando yo necesitaba salir para hacer trámites médicos o administrativos. Le tenía una paciencia extraordinaria cuando ella no lo reconocía o cuando se ponía agresiva por la confusión mental. Durante los 3 años que duró la enfermedad de Clara, Ricardo me ayudó de maneras que iban mucho más allá de lo que cualquiera podría esperar de un yerno. Me acompañó a todas las consultas médicas para entender mejor el diagnóstico y el tratamiento. Me ayudó a reorganizar la casa para que fuera más segura para una persona con demencia. Me enseñó técnicas para comunicarme mejor con Clara durante sus episodios de confusión. Fue mi apoyo emocional y práctico durante el periodo más difícil de mi vida. Cuando Clara murió hace 2 años, después de 30 años de matrimonio feliz, Ricardo fue quien me sostuvo emocionalmente durante los primeros meses de duelo. Fue él quien me ayudó con todos los trámites del funeral,
quien me acompañó a hacer los papeleos en el registro civil, quien se aseguró de que yo comiera regularmente durante las semanas, cuando la depresión me quitaba el apetito. Sin la dedicación de Ricardo durante ese periodo, yo no sé cómo habría podido superar la pérdida de la compañera de mi vida. También fue Ricardo quien me convenció de que tenía que seguir viviendo activamente y que tenía que mantenerme involucrado en la vida de mis nietos para no caer en una depresión profunda. Arturo, me decía con esa voz cariñosa que siempre usaba conmigo, Clara no habría querido que te quedaras encerrado en casa lamentándote. Ella habría querido que siguieras disfrutando a Santiago y Emilia, que siguieras siendo el abuelo divertido que ellos conocen. Tenés que salir adelante por ellos y por vos mismo. Por todas estas razones, cuando Ricardo se ofreció a ayudarme a reorganizar mis finanzas después de enviudar, yo no solo acepté su ayuda, sino que se la agradecí profundamente como a un hijo verdadero. Arturo me dijo pocas semanas después del funeral de Clara: después de lo que pasó, vos tenés que reorganizar muchas cosas que antes manejaba Clara. Hay cuentas, seguros, inversiones, que ahora tenés que manejar solo. Si querés, yo te puedo ayudar con todo eso para que no te compliques ni pierdas plata por no entender los procedimientos modernos. La propuesta de Ricardo era perfectamente lógica y venía de alguien que había demostrado durante años que se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Clara había sido quien manejaba la mayoría de nuestras finanzas domésticas durante 30 años de matrimonio. Ella era quien pagaba los servicios, quien controlaba las cuentas bancarias, quien se ocupaba de renovar seguros y de gestionar los ahorros familiares. Después de su muerte, yo me encontré perdido entre papeles, contratos y procedimientos que no entendía completamente. Tener la ayuda de un yerno que trabajaba en el sector de tecnología y que por lo tanto entendía de sistemas financieros modernos parecía una bendición del cielo. Ricardo no solo tenía los conocimientos técnicos que yo necesitaba, sino que también tenía la paciencia y el cariño familiar para enseñarme paso a paso todo lo que tenía que saber para manejar mis finanzas de manera independiente. Era la combinación perfecta de competencia técnica y compromiso emocional. Durante los meses siguientes a la muerte de Clara, Ricardo estableció una rutina de venir a mi casa todos los miércoles por la tarde para trabajar conmigo en lo que él llamaba mi modernización financiera. Estas sesiones duraban generalmente 2 horas, y durante ese tiempo, Ricardo revisaba conmigo todos los aspectos de mi situación económica: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, seguros, inversiones, gastos mensuales, ingresos de jubilación, documentación importante. Todo era muy ordenado y muy didáctico. Ricardo traía carpetas organizadas donde iba archivando todos mis documentos por categorías. Me explicaba en términos simples cómo funcionaban productos financieros que yo no conocía. Me mostraba ventajas e inconvenientes de diferentes opciones bancarias. Me enseñaba a usar el home banking paso a paso hasta que yo me sintiera cómodo manejándolo solo. Era como tener un asesor financiero privado que además era mi familia. Pero lo que yo no entendía en ese momento era que Ricardo estaba usando esas sesiones de modernización financiera para obtener toda la información personal que necesitaba para ejecutar un plan de robo de identidad en gran escala. Cada vez que revisábamos documentos juntos, él memorizaba números de cuenta, fechas de vencimiento, códigos de seguridad. Cada vez que me ayudaba a configurar claves para el home banking, él aprendía mis patrones de creación de contraseñas. Cada vez que me explicaba productos financieros, él estaba evaluando qué tipos de fraudes podía cometer usando mi perfil crediticio. El proceso de robo de identidad que Ricardo ejecutó contra mí fue tan gradual y tan perfectamente disfrazado como ayuda familiar que tardé meses en darme cuenta de que algo raro estaba pasando. Primero, me convenció de que tenía que cambiar todas mis claves bancarias después de la muerte de Clara por seguridad básica. Me explicó que cuando alguien muere, es importante que el cónyuge superviviente actualice todas sus contraseñas, porque Clara había tenido acceso a esa información y ahora yo tenía que protegerla mejor. Después, me sugirió que tenía que actualizar mi información de contacto
en todos los bancos donde tenía cuentas, para asegurarme de que todas las comunicaciones importantes me llegaran directamente a mí. Me ayudó a llenar formularios donde yo autorizaba que las notificaciones bancarias fueran enviadas a nuevas direcciones de email y números de teléfono que supuestamente eran más seguros para mis transacciones financieras. Finalmente, me propuso que tenía que diversificar mis ahorros, abriendo cuentas adicionales en diferentes bancos para protegerme de problemas económicos que pudieran afectar a una sola entidad financiera. Me explicó que los expertos en finanzas personales recomendaban no tener todo el dinero en un solo lugar y que abrir cuentas en múltiples bancos era una estrategia inteligente para cualquier jubilado que quisiera proteger su patrimonio. Cada una de estas sugerencias, considerada individualmente, parecía un consejo razonable de un yerno preocupado por el bienestar financiero de su suegro viudo. Pero en conjunto, estos cambios le dieron a Ricardo acceso completo a mi identidad financiera y la capacidad de actuar en mi nombre en cualquier transacción bancaria sin que yo tuviera manera de detectarlo inmediatamente. Había usado mi duelo y mi desorientación para convertirme en su herramienta principal de trabajo criminal. Lo que yo tampoco sabía era que Ricardo había estado preparando este plan desde mucho antes de la muerte de Clara. Durante años, había estado observando cuidadosamente nuestras rutinas financieras, nuestros hábitos de gasto, nuestros patrones de ahorro. Había identificado que Clara era quien manejaba la mayoría de nuestros asuntos económicos y había calculado que cuando ella muriera, yo iba a quedar vulnerable y iba a necesitar ayuda para reorganizar mis finanzas. Había estado esperando pacientemente la oportunidad perfecta para ejecutar su estafa. Ricardo era educado, respetuoso, trabajador y claramente estaba muy enamorado de mi hija. Durante los 2 años que fueron novios antes de casarse, él venía a casa todas las semanas para almorzar con nosotros y siempre se comportó como el candidato a yerno perfecto. Ayudaba a mi esposa Clara con las tareas domésticas después de comer, se quedaba conversando conmigo sobre fútbol y política, jugaba con mis otros nietos cuando venían de visita. Era imposible no quererlo. Cuando Ricardo le propuso matrimonio a Beatriz, yo no solo di mi bendición, sino que me ofrecía ayudarlos económicamente para la boda y para que compraran su primer departamento. Usé parte de mis ahorros para darles un anticipo que les permitiera acceder a un crédito hipotecario, y me sentí orgulloso de poder contribuir al futuro de mi hija con un hombre que claramente la iba a cuidar bien durante toda la vida. Durante los primeros años del matrimonio, Ricardo siguió comportándose como el yerno ejemplar. Traía a Beatriz a visitarnos regularmente, me incluía en sus decisiones importantes, me pedía consejos sobre trabajo y finanzas. Cuando nacieron mis nietos, Santiago y Emilia, Ricardo me convirtió en el abuelo presente que todo nieto merece tener. Me llevaba a los actos escolares, me incluía en las vacaciones familiares, me hacía sentir como una parte fundamental de la vida de mis nietos. Pero lo que más valoraba de Ricardo era la manera en que cuidaba a Clara durante sus últimos años de vida. Mi esposa había desarrollado demencia senil cuando tenía 70 años, y durante los 3 años que duró su enfermedad, Ricardo se comportó como el hijo que nunca habíamos tenido. Venía a casa todos los días después del trabajo para ayudarme a cuidarla. Se quedaba con ella cuando yo necesitaba salir para hacer trámites. Le tenía una paciencia infinita cuando ella no lo reconocía o cuando se ponía agresiva por la confusión mental. Cuando Clara murió hace 2 años, Ricardo fue quien me ayudó con todos los trámites del funeral, quien me acompañó a hacer los papeleos en el registro civil, quien me apoyó emocionalmente durante los meses más difíciles de mi duelo. Fue él quien me convenció de que tenía que seguir viviendo y que tenía que mantenerme activo para no caer en la depresión. Sin la ayuda de Ricardo durante ese periodo, yo no sé cómo habría podido superar la pérdida de Clara. Por eso, cuando Ricardo se ofreció a ayudarme a organizar mis finanzas después de enviudar, yo no solo acepté su ayuda, sino que se la agradecí profundamente. «Arturo», me dijo con esa voz cariñosa que usaba cuando quería ayudarme con algo, «después de lo que pasó con Clara,
Vos tenés que reorganizar tus cuentas, tus seguros, tus inversiones. Hay muchos trámites que antes hacía ella y que ahora tenés que manejar solo. Si querés, yo te puedo ayudar con todo eso para que no te compliques. La propuesta de Ricardo era perfectamente lógica. Clara había sido quien manejaba la mayoría de nuestras finanzas familiares durante 30 años de matrimonio, y después de su muerte, yo me encontré perdido entre papeles, cuentas y procedimientos bancarios que no entendía completamente. Tener la ayuda de un yerno que trabajaba en tecnología y que entendía de sistemas financieros modernos parecía una bendición del cielo. Durante los meses siguientes a la muerte de Clara, Ricardo vino a casa todas las semanas para ayudarme a modernizar mi situación financiera. Me enseñó a usar el home banking, me ayudó a organizar mis documentos importantes, me explicó diferentes opciones de inversión que supuestamente me iban a dar mejores rendimientos que simplemente dejar el dinero en una cuenta de ahorros tradicional. Todo muy didáctico, muy paciente, muy cariñoso. Lo que yo no entendía en ese momento era que Ricardo estaba usando esas sesiones de ayuda financiera para obtener toda la información personal que necesitaba para cometer identidad robada en gran escala. Cada vez que me ayudaba a hacer trámites bancarios online, él memorizaba mis claves. Cada vez que revisaba mis documentos para organizarlos mejor, él fotografiaba mis datos personales con el celular. Cada vez que me explicaba nuevos productos financieros, él estaba evaluando qué tipo de fraudes podía cometer, usando mi perfil crediticio. El proceso de robo de identidad que Ricardo ejecutó contra mí fue tan gradual y tan bien disfrazado como ayuda familiar que yo no me di cuenta de nada durante meses. Primero me convenció de que tenía que cambiar todas mis claves bancarias por seguridad después de la muerte de Clara. Después, me sugirió que tenía que actualizar mi información personal en todos los bancos para mantener mis datos al día. Finalmente, me propuso que tenía que abrir cuentas adicionales en diferentes entidades para diversificar mis ahorros y protegerme de problemas económicos. Cada uno de estos cambios, individualmente, parecía una sugerencia razonable de un yerno preocupado por el bienestar financiero de su suegro viudo. Pero en conjunto, estos cambios le dieron a Ricardo acceso completo a mi identidad financiera y la capacidad de actuar como si fuera yo en cualquier transacción bancaria. Había usado mi duelo y mi confusión para convertirme en su herramienta de trabajo criminal. Durante los primeros meses después de completar mi modernización financiera, Ricardo siguió comportándose como el yerno perfecto que había sido durante 10 años. Venía a visitarme regularmente, me ayudaba con los quehaceres domésticos que me resultaban difíciles hacer solo, me incluía en los planes familiares, seguía tratándome con el respeto y el cariño que siempre había mostrado. Pero yo empecé a notar algunos cambios sutiles en su comportamiento que me llamaron la atención, sin que yo pudiera entender inicialmente por qué me generaban una sensación de incomodidad. Ricardo había empezado a hacer preguntas muy específicas y detalladas sobre mis hábitos financieros personales. ¿A qué hora del día revisas tus cuentas bancarias, Arturo? ¿Lees todos los resúmenes que te manda el banco línea por línea? ¿Te fijas en cada operación individual o solo miras el saldo final? ¿Con qué frecuencia entras al home banking? Preguntas que supuestamente hacía para asegurarse de que yo estuviera controlando adecuadamente mis finanzas, pero que en realidad le servían para calcular exactamente qué tipos de operaciones fraudulentas podía ejecutar sin que yo las detectara rápidamente. También había empezado a traerme información sobre productos financieros cada vez más complejos y sofisticados que según él me iban a convenir más que los instrumentos básicos que yo estaba usando. Arturo, me decía, hay nuevas opciones de inversión que están dando rendimientos mucho mejores que las cuentas de ahorro tradicionales. Son productos diseñados específicamente para jubilados, con protecciones especiales, pero requieren documentación un poco más complicada. Si querés, yo te ayudo a entender todo y te acompaño al banco para que no te compliques. Cada vez que me proponía estos nuevos productos financieros, Ricardo me traía formularios ya preparados que supuestamente solo requerían mi firma en lugares que él había marcado con pequeñas cruces. Arturo
Esto es solo burocracia bancaria estándar. Son formularios técnicos que dicen siempre lo mismo, que vos autorizás al banco a ofrecerte estos productos especiales. No te preocupes por leer todo el texto legal, es muy confuso para gente que no tiene experiencia financiera. Solo firma donde te marqué y yo me encargo de presentar todo correctamente en el banco. Documentación que, después descubriría durante la investigación, me comprometía legalmente con préstamos que yo nunca había solicitado, inversiones que yo nunca había autorizado y cuentas bancarias que yo nunca había querido abrir. Ricardo había usado mi confianza familiar para que yo firmara mi propia ruina financiera, sin entender lo que estaba haciendo. Había convertido mi ignorancia sobre productos financieros modernos en la herramienta perfecta para ejecutar fraudes en gran escala. Pero el cambio más obvio y preocupante en el comportamiento de Ricardo era que había empezado a vivir un estilo de vida que claramente superaba sus ingresos legales conocidos. De repente tenía un auto nuevo, modelo del año, que había comprado supuestamente con un descuento especial que había conseguido a través de la empresa donde trabajaba. Había renovado completamente la decoración de su departamento con muebles caros y electrodomésticos de última generación. Llevaba a Beatriz a restaurantes sofisticados todas las semanas y había empezado a comprar ropa de marca para toda la familia. Cuando le pregunté a Beatriz cómo Ricardo podía costear todos esos gastos nuevos con el sueldo que él ganaba como técnico en sistemas, ella me explicó que él había recibido varios ascensos importantes durante los últimos meses y que ahora estaba ganando mucho más dinero que antes. También me dijo que Ricardo había empezado a hacer trabajos freelance muy bien pagados durante los fines de semana, arreglando computadoras y sistemas para empresas pequeñas que no tenían departamento de informática propio. Ascensos laborales y trabajos freelance que después descubrí durante la investigación nunca habían existido. El dinero extra que Ricardo estaba gastando para financiar su nuevo estilo de vida provenía directamente de los fraudes que estaba cometiendo usando mi identidad robada. Estaba pagando su auto nuevo con préstamos que había solicitado a mi nombre. Estaba comprando muebles caros con tarjetas de crédito que había activado usando mis datos personales. Estaba financiando cenas en restaurantes caros con dinero que había transferido ilegalmente desde cuentas que había abierto fraudulentamente usando mi información. Pero lo más perturbador de todo era que Ricardo había empezado a apostar grandes cantidades de dinero en sitios web de apuestas deportivas, usando fondos que provenían directamente de los fraudes que cometía contra mí. Durante la investigación judicial posterior, descubrí que él había desarrollado una adicción severa al juego online, que había comenzado como entretenimiento ocasional, pero que había escalado hasta convertirse en una compulsión que controlaba completamente su vida financiera y emocional. La adicción de Ricardo a las apuestas deportivas online era el verdadero motor que impulsaba todo su esquema criminal. No estaba robando mi identidad para mejorar su calidad de vida familiar o para invertir en negocios legítimos. Estaba usando el dinero que obtenía fraudulentamente para alimentar una adicción que lo había llevado a perder sumas enormes en apuestas que hacía todos los días desde su oficina, desde su casa, desde cualquier lugar donde tuviera acceso a Internet. El patrón era siempre el mismo. Ricardo usaba mi identidad para solicitar préstamos o para activar líneas de crédito. Transfería ese dinero a cuentas que él controlaba, lo apostaba en partidos de fútbol o en otros eventos deportivos. Perdía la mayoría de las veces y entonces necesitaba conseguir más dinero rápidamente para pagar deudas de apuestas anteriores y para seguir alimentando su adicción. Era un ciclo que se había vuelto completamente insostenible, pero que él no podía detener. Durante esos meses, yo recibía ocasionalmente llamadas telefónicas de diferentes bancos, preguntándome sobre operaciones que supuestamente había realizado, pero que yo no recordaba haber autorizado. Señor Velasco, llamamos para confirmar la transferencia de 20,000 pesos que usted solicitó ayer por la tarde. ¿Puede confirmar que la operación es correcta? Yo les decía que tenía que ser un error, porque yo no había solicitado ninguna transferencia, y me respondían que iban a revisar la situación y que me volverían a contactar. Lo que estaba pasando en realidad
era que Ricardo había configurado mi información de contacto bancaria de tal manera que él recibía la mayoría de las notificaciones automáticas sobre operaciones realizadas con mi identidad, pero algunas comunicaciones importantes todavía llegaban a mis números de teléfono originales. Cuando los bancos me llamaban para verificar transacciones sospechosas, Ricardo ya había anticipado esas llamadas, porque sabía exactamente qué operaciones había ejecutado y cuándo era probable que fueran detectadas como irregulares. Ricardo tenía respuestas preparadas para minimizar mis sospechas cada vez que yo le comentaba sobre estas llamadas bancarias confusas. «Ay, Arturo», me decía, «eso pasa todo el tiempo cuando uno moderniza sus cuentas como hiciste vos». Los sistemas de los bancos tardan un tiempo en actualizarse completamente, y mientras tanto mandan notificaciones duplicadas o confunden operaciones. No te preocupes, son errores técnicos que se corrigen solos después de unas semanas. Si te siguen molestando, yo llamo al banco para explicar la situación. Explicaciones que sonaban técnicamente plausibles viniendo de alguien que trabajaba en el sector de sistemas y que además había demostrado durante años que se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Yo aceptaba sus explicaciones porque confiaba en él y porque realmente no entendía lo suficiente sobre sistemas bancarios modernos como para cuestionar sus interpretaciones de lo que estaba ocurriendo. Ricardo había usado mi ignorancia tecnológica como una herramienta perfecta para que yo no investigara situaciones que deberían haber activado inmediatamente mis sospechas. El esquema criminal de Ricardo funcionó durante 8 meses sin ser detectado porque él había calculado muy cuidadosamente los límites del sistema financiero argentino. Conocía exactamente cuánto dinero podía mover usando mi identidad sin generar alertas automáticas de seguridad. Sabía qué tipos de operaciones eran monitoreadas más estrictamente por las entidades bancarias. Entendía cómo distribuir las transacciones fraudulentas entre diferentes instituciones para evitar que un solo banco detectara el patrón criminal completo. Ricardo también había cronometrado perfectamente sus fraudes para aprovechar periodos en que la supervisión bancaria era más relajada. Ejecutaba la mayoría de sus operaciones más grandes durante fines de semana largos, feriados o periodos vacacionales cuando había menos personal trabajando en las áreas de control y monitoreo. Había estudiado los ritmos administrativos del sistema financiero y había aprendido a operar en los momentos de menor vigilancia. Pero lo que Ricardo no había anticipado era que el Banco Central había implementado recientemente un sistema de inteligencia artificial muy avanzado que analizaba patrones de comportamiento financiero entre múltiples instituciones simultáneamente para detectar esquemas de lavado de dinero, robo de identidad y otros delitos financieros sofisticados. Este sistema no se limitaba a revisar transacciones individuales dentro de cada banco, sino que buscaba correlaciones sospechosas en el comportamiento económico de personas que aparentemente no deberían tener conexiones financieras entre ellas. El algoritmo de inteligencia artificial detectó que mi perfil financiero había cambiado de manera completamente inconsistente con mis antecedentes crediticios de 30 años. Una persona de 64 años, jubilada, viuda, que históricamente había manejado sus finanzas de manera muy conservadora y predecible, de repente estaba ejecutando operaciones financieras muy complejas, solicitando múltiples préstamos en periodos cortos, moviendo sumas de dinero significativas entre diferentes cuentas y generando patrones de actividad que no correspondían para nada con el perfil de riesgo que los bancos tenían registrado para mí. Además, el sistema de inteligencia artificial había identificado conexiones estadísticamente sospechosas entre mi actividad financiera anómala y cuentas bancarias asociadas con Ricardo que mostraban depósitos regulares que coincidían temporalmente con las operaciones irregulares ejecutadas usando mi identidad. Era evidencia circunstancial muy sólida de que alguien estaba usando mis datos personales para cometer fraudes sistemáticos y transferir el dinero robado a cuentas que Ricardo controlaba directamente. El algoritmo también había detectado que Ricardo tenía acceso a bases de datos de clientes de telecomunicaciones
que contenían información personal detallada sobre miles de personas mayores y que había correlaciones entre algunos de esos registros y otros casos de robo de identidad que estaban siendo investigados en diferentes jurisdicciones. El sistema había identificado un patrón criminal mucho más amplio del que yo había sido víctima y había determinado que Ricardo era probablemente el centro de una red de estafas dirigidas específicamente a adultos mayores vulnerables. Cuando el sistema bancario detectó todos estos patrones sospechosos, activó automáticamente protocolos de emergencia que bloquearon inmediatamente todas las cuentas asociadas con mi identidad y iniciaron una investigación coordinada entre múltiples entidades financieras y agencias gubernamentales. También enviaron alertas urgentes a todas las instituciones donde yo supuestamente tenía productos financieros activos, solicitando que verificaran inmediatamente la legitimidad de todas las operaciones recientes que habían sido ejecutadas usando mi información personal. El mensaje que Beatriz había recibido en su celular era parte de este protocolo de emergencia diseñado para proteger víctimas de robo de identidad. El banco había intentado contactarme directamente usando la información de contacto que tenían registrada en sus sistemas, pero como Ricardo había modificado la mayoría de mis datos de comunicación para que él recibiera las notificaciones importantes, el sistema automático había recurrido a contactar a mi familiar más cercano que estaba registrado en sus bases de datos como contacto de emergencia. Era una medida de protección muy inteligente que aseguraba que las víctimas de robo de identidad fueran notificadas sobre problemas con sus cuentas sin que los estafadores pudieran interceptar esas comunicaciones. El sistema había sido diseñado específicamente para situaciones como la mía, donde delincuentes familiares habían manipulado la información de contacto de sus víctimas para poder controlar qué información recibían sobre sus propias finanzas. Ricardo había empezado a hacer preguntas muy específicas sobre mis hábitos financieros. ¿Cuándo revisas tus cuentas bancarias, Arturo? ¿Lees todos los resúmenes que te manda el banco? ¿Te fijas en cada operación o solo miras el saldo final? Preguntas que supuestamente hacía para asegurarse de que yo estuviera controlando bien mis finanzas, pero que en realidad le servían para calcular qué tipos de operaciones fraudulentas podía hacer sin que yo las detectara inmediatamente. También empezó a recomendarme productos financieros cada vez más complejos, que requerían que yo firmara documentación que supuestamente no era importante leer en detalle. Arturo, esto es solo burocracia bancaria estándar. No te preocupes por leer todo. Son formularios técnicos que dicen siempre lo mismo. Solo firma donde te marqué y yo me encargo de presentar todo en el banco. Documentación que después descubriría que me comprometía legalmente con préstamos e inversiones que yo nunca había autorizado conscientemente. Pero el cambio más obvio en el comportamiento de Ricardo era que había empezado a vivir un estilo de vida que claramente superaba sus ingresos legales. De repente tenía un auto nuevo, había renovado completamente la decoración de su departamento, llevaba a Beatriz a restaurantes caros, había comprado ropa de marca para los chicos. Cuando le pregunté a Beatriz cómo Ricardo podía costear todos esos gastos, ella me dijo que él había recibido varios ascensos importantes en el trabajo y que estaba ganando mucho más dinero que antes. Ascensos que, después descubrí, nunca habían existido. El dinero extra que Ricardo estaba gastando provenía directamente de los fraudes que estaba cometiendo usando mi identidad. Estaba financiando su nuevo estilo de vida con préstamos que había solicitado a mi nombre, con tarjetas de crédito que había activado usando mis datos, con inversiones falsas que había creado para lavar dinero robado a través de mi perfil crediticio. Durante esos meses, yo recibía ocasionalmente llamadas telefónicas de diferentes bancos preguntándome sobre operaciones que supuestamente había realizado, pero que yo no recordaba haber hecho. Señor Velasco, llamamos para confirmar la transferencia de 20,000 pesos que solicitó ayer. ¿Todo está correcto? Yo les decía que debía ser un error, porque yo no había solicitado ninguna transferencia, y ellos me respondían que iba a ser corregido y que no me preocupara. Lo que estaba pasando en realidad era que Ricardo había configurado mi información bancaria
de tal manera que él recibía todas las notificaciones sobre operaciones realizadas con mi identidad, y cuando los bancos me llamaban para verificar transacciones, él ya había anticipado esas llamadas y había preparado explicaciones que minimizaran mis sospechas. Era un sistema muy sofisticado que le permitía controlar completamente mi percepción de lo que estaba ocurriendo con mis finanzas. El esquema criminal de Ricardo funcionó perfectamente durante 8 meses, porque él había calculado exactamente cuánto dinero podía mover usando mi identidad sin generar alertas automáticas en el sistema bancario. Conocía los límites de transferencia que activaban revisiones manuales, sabía qué tipos de operaciones eran monitoreadas más estrictamente, entendía cómo distribuir las transacciones fraudulentas entre diferentes entidades para evitar que un solo banco detectara el patrón completo. Pero lo que Ricardo no había calculado era que el sistema bancario nacional había implementado recientemente algoritmos de inteligencia artificial que analizaban patrones de comportamiento financiero entre múltiples instituciones para detectar esquemas de lavado de dinero y robo de identidad. Estos algoritmos no se limitaban a revisar transacciones individuales, sino que buscaban correlaciones sospechosas en el comportamiento financiero de personas que no deberían tener conexiones económicas aparentes. El algoritmo detectó que mi perfil financiero mostraba un patrón de actividad completamente inconsistente con mi historial crediticio de 30 años. Una persona de 64 años, jubilada, viuda, que históricamente había manejado sus finanzas de manera muy conservadora, de repente estaba ejecutando operaciones financieras complejas, solicitando múltiples préstamos simultáneamente y moviendo sumas de dinero que no correspondían con sus ingresos declarados. Además, el algoritmo había identificado conexiones entre mi actividad financiera anómala y cuentas bancarias asociadas con Ricardo que mostraban depósitos inexplicables que coincidían temporalmente con las operaciones sospechosas realizadas con mi identidad. Era evidencia circunstancial muy sólida de que alguien estaba usando mis datos para cometer fraudes y transferir el dinero robado a cuentas controladas por Ricardo. Cuando el sistema bancario detectó este patrón, activó automáticamente protocolos de seguridad que bloquearon todas mis cuentas e iniciaron una investigación de delitos financieros. También enviaron alertas a todas las entidades donde yo supuestamente tenía productos activos para que verificaran la legitimidad de todas las operaciones recientes asociadas con mi identidad. Era una respuesta automática muy rápida y muy eficiente que neutralizó inmediatamente la capacidad de Ricardo para seguir cometiendo fraudes. El mensaje que Beatriz había recibido en su celular era parte de este protocolo de seguridad. El banco había intentado contactarme directamente, pero como Ricardo había configurado mi información de contacto para que él recibiera la mayoría de las comunicaciones bancarias, el sistema había recurrido a contactar a mi familiar más cercano registrado en sus bases de datos. Era una medida de emergencia para asegurar que yo fuera notificado sobre la situación sin que el posible estafador pudiera interceptar la comunicación. Esa noche, después de que Beatriz y Ricardo se fueran de mi casa, yo me quedé despierto tratando de entender qué podía haber causado el bloqueo bancario. Revisé todos los papeles financieros que tenía organizados en mi escritorio, traté de recordar todas las operaciones que había hecho durante los últimos meses, busqué cualquier pista que me explicara por qué el banco consideraba que mi actividad era sospechosa. No encontré nada obviamente irregular en la documentación que tenía a mano, pero sí noté que había muchos papeles que Ricardo había manejado durante sus sesiones de ayuda financiera que yo no entendía completamente. Formularios que había firmado porque él me había asegurado que eran trámites rutinarios. Contratos que había aceptado porque él me había explicado que me iban a convenir económicamente. Documentos que había autorizado porque confiaba en que Ricardo tenía mis mejores intereses en mente. Al día siguiente, fui al banco muy temprano para la reunión que me habían solicitado. Me atendió la licenciada Romina Paz, gerente de la División de Delitos Financieros, junto con un investigador de la Policía Económica que había sido asignado a mi caso.
Lo que me explicaron durante esa reunión cambió completamente mi percepción de lo que había estado ocurriendo durante los últimos meses. Señor Velasco, me dijo la licenciada Paz mientras me mostraba una carpeta llena de documentos, usted ha sido víctima de un esquema muy sofisticado de robo de identidad que ha durado varios meses. Alguien ha estado usando su información personal para solicitar préstamos, abrir cuentas, hacer inversiones y ejecutar transferencias por un total de 540,000 pesos. Todas estas operaciones fueron realizadas sin su conocimiento o consentimiento real, aunque técnicamente aparecen como si hubieran sido autorizadas por usted. 540,000 pesos. Una fortuna que alguien había robado usando mi nombre mientras yo no me daba cuenta de nada. El investigador me explicó que el perfil del delincuente indicaba que se trataba de alguien con acceso privilegiado a mi información personal, con conocimientos técnicos del sistema financiero y con la capacidad de interceptar comunicaciones bancarias dirigidas a mí. Alguien muy cercano a mí que había abusado de mi confianza para convertirme en su herramienta de trabajo criminal. Cuando me mostraron copias de todos los documentos que supuestamente yo había firmado para autorizar estas operaciones fraudulentas, reconocí inmediatamente mi firma en todos ellos. Pero también recordé las circunstancias en que Ricardo me había hecho firmar cada uno de esos papeles, siempre diciéndome que eran trámites menores que no valía la pena que yo leyera en detalle. Había usado mi confianza y mi duelo por Clara para que yo firmara mi propia ruina financiera, sin entender lo que estaba haciendo. El investigador me preguntó si sospechaba de alguien específico que pudiera haber tenido acceso a mi información personal durante el periodo en que ocurrieron los fraudes. Cuando les conté sobre toda la ayuda que Ricardo me había dado para organizar mis finanzas después de la muerte de Clara, tanto la licenciada Paz como el investigador intercambiaron una mirada que me confirmó que ellos ya habían identificado a Ricardo como el principal sospechoso. Señor Velasco, me dijo el investigador, necesitamos que usted nos ayude a documentar todas las interacciones que tuvo con su yerno relacionadas con temas financieros durante los últimos meses. También necesitamos que actúe normalmente con él, mientras completamos la investigación, para que no sospeche que hemos descubierto su esquema criminal. Es muy importante que él no se entere de que estamos investigando hasta que tengamos evidencia suficiente para arrestarlo. Durante la semana siguiente, la más difícil de mi vida, tuve que fingir normalidad con Ricardo mientras sabía que él era el responsable de mi ruina financiera. Tuve que seguir recibiéndolo en mi casa todos los domingos. Tuve que escuchar sus mentiras sobre su supuesto éxito laboral. Tuve que soportar que siguiera actuando como el yerno preocupado por mi bienestar, mientras sabía que él había destruido mi estabilidad económica para financiar su propio estilo de vida. Pero lo más doloroso de esa semana fue darme cuenta de que Beatriz había sido usada como herramienta inconsciente de muchas de las estafas de Ricardo. Algunas de las operaciones fraudulentas que él había ejecutado usando mi identidad requerían firmas adicionales de familiares directos, y Ricardo había convencido a Beatriz de que firmara esos documentos diciéndole que eran autorizaciones para que yo pudiera acceder a mejores productos financieros diseñados para personas mayores. Beatriz había firmado sin sospechar nada, porque confiaba ciegamente en su marido y porque él le había explicado que todo era para beneficio de su padre. Mi propia hija había sido manipulada para ser cómplice involuntaria de los delitos que su marido estaba cometiendo contra mí. Ricardo había corrompido las relaciones familiares más sagradas para ejecutar su plan criminal. El viernes de esa semana, el investigador me llamó para informarme que habían completado la investigación y que iban a arrestar a Ricardo el lunes por la mañana en su lugar de trabajo. También me explicó que habían descubierto que Ricardo había estado cometiendo fraudes similares contra otras víctimas usando el mismo método, y que mi caso era parte de una investigación más amplia sobre una red de estafas de identidad robada dirigidas a personas mayores vulnerables. Ricardo había usado información que obtenía en su trabajo en telecomunicaciones para identificar clientes mayores que habían perdido recientemente a sus cónyuges, y después se acercaba a sus familias
ofreciendo ayuda técnica para modernizar las finanzas de las víctimas. Era un esquema criminal muy organizado que había robado millones de pesos a docenas de familias durante los últimos 2 años. Yo era solo una de muchas víctimas de una operación delictiva profesional. El lunes por la mañana, Ricardo fue arrestado cuando llegó a su oficina. Los agentes lo esperaban con una orden judicial que también autorizaba el registro de su casa y la confiscación de todos sus dispositivos electrónicos. Beatriz me llamó llorando desde la comisaría, donde había ido a preguntar por qué habían arrestado a su marido. «Papá, no entiendo nada. Dicen que Ricardo estafó gente, pero debe ser un error. Ricardo jamás haría algo así. Él es un buen hombre, un buen padre, un buen esposo». Tuve que explicarle a mi hija que su marido había estado usando mi identidad para cometer fraudes durante meses y que toda la evidencia había sido documentada por las autoridades durante una investigación que había durado semanas. Ver cómo Beatriz se daba cuenta de que el hombre que amaba, el padre de sus hijos, el compañero en el que había confiado durante 10 años, era un delincuente que había destruido la estabilidad financiera de su propio padre, fue una de las experiencias más desgarradoras de mi vida. Durante los días siguientes al arresto, salieron a la luz muchos detalles sobre la doble vida que Ricardo había estado llevando. La mayor parte del dinero que había robado usando mi identidad había sido gastado en apuestas deportivas online, un vicio que había desarrollado sin que nadie de la familia lo supiera. Los ascensos que supuestamente había recibido en el trabajo eran ficticios. Las ganancias que había usado para financiar su nuevo estilo de vida provenían directamente de los fraudes que cometía contra mí y contra otras víctimas. También descubrimos que Ricardo había estado mintiendo sobre muchos aspectos fundamentales de su vida durante años. El trabajo estable que supuestamente tenía en telecomunicaciones era real, pero él había sido amonestado varias veces por usar su acceso a bases de datos de clientes para fines no autorizados. Sus supervisores habían notado comportamientos sospechosos, pero no habían investigado lo suficiente como para descubrir que él estaba usando información confidencial de clientes para identificar víctimas de estafas. Beatriz tuvo que enfrentar no solo el hecho de que su marido era un delincuente, sino también que su matrimonio había sido construido sobre mentiras durante años. La personalidad cariñosa y responsable que Ricardo había mostrado en familia era genuina en algunos aspectos, pero había sido instrumentalizada para ganar la confianza necesaria para acceder a víctimas vulnerables. Él realmente amaba a Beatriz y a los chicos, pero había usado ese amor como cobertura para actividades criminales que ponían en riesgo el futuro de toda la familia. El juicio de Ricardo duró 4 meses y fue una experiencia muy difícil para toda nuestra familia. Durante ese periodo, tuve que testificar varias veces para explicar cómo había sido engañado y manipulado, y cada vez que contaba la historia en público, me sentía humillado por haber sido tan ingenuo. También tuve que enfrentar el hecho de que muchas personas en mi comunidad sabían que mi propio yerno me había estafado, lo que me generaba una vergüenza social que tardé mucho tiempo en superar. Durante las audiencias del juicio, conocí personalmente a otras 12 víctimas de los esquemas criminales de Ricardo y pude entender la magnitud real del daño psicológico y económico que había causado durante los últimos 3 años. Cada víctima tenía una historia desgarradora de confianza traicionada y vulnerabilidad explotada. En la mayoría de los casos, Ricardo se había acercado a personas que estaban pasando por periodos de duelo, enfermedad o crisis familiares, momentos en que necesitaban ayuda y estaban especialmente dispuestas a confiar en alguien que parecía genuinamente preocupado por su bienestar. Una de las víctimas que más me impactó era doña Elena Fuentes, una mujer de 70 años que había perdido a su marido en un accidente de tránsito y que había confiado en Ricardo cuando él se presentó en su casa ofreciendo ayuda gratuita para reorganizar los seguros de vida y las herencias. Ricardo había usado la misma estrategia que había usado conmigo. Primero ganó su confianza siendo genuinamente útil y cariñoso. Después, gradualmente obtuvo acceso a toda su información personal,
y finalmente ejecutó un robo de identidad que le costó a doña Elena los ahorros de toda su vida. Otra víctima era don Miguel Sánchez, un hombre de 68 años que había sufrido un infarto cardíaco grave y que había aceptado la ayuda de Ricardo para modernizar sus sistemas de pago médico y farmacéutico. Durante los meses de recuperación, cuando don Miguel estaba físicamente debilitado y emocionalmente vulnerable, Ricardo había aprovechado su acceso a la casa para robar información personal y después había usado esa información para solicitar préstamos fraudulentos que habían arruinado el historial crediticio de don Miguel. En cada caso, Ricardo había usado exactamente el mismo patrón criminal. Identificaba víctimas potenciales a través de su trabajo en telecomunicaciones, donde tenía acceso a información sobre clientes que habían sufrido pérdidas familiares o problemas de salud. Se acercaba a ellas ofreciendo ayuda técnica gratuita y desinteresada. Dedicaba semanas o meses a ganar su confianza completa, siendo genuinamente útil y cariñoso. Obtenía acceso gradual a su información personal y financiera, y después ejecutaba esquemas de robo de identidad que duraban hasta que las víctimas se daban cuenta de lo que estaba pasando, o hasta que los sistemas bancarios detectaban actividad sospechosa. En total, la investigación judicial determinó que Ricardo había robado más de 2.400.000 pesos a 15 familias diferentes durante 3 años de actividad criminal sistemática. Era una suma gigantesca que representaba los ahorros de toda la vida de muchas personas mayores que habían trabajado honestamente durante décadas para asegurar su estabilidad económica durante los años de jubilación. Ricardo había destruido la seguridad financiera de múltiples familias para financiar una adicción al juego que nunca había podido controlar y que había escalado hasta convertirse en una compulsión criminal. El impacto psicológico del descubrimiento de los delitos de Ricardo sobre Beatriz fue devastador y tuvo consecuencias duraderas en su salud mental y emocional. Mi hija tuvo que enfrentar no solo el hecho de que su marido era un delincuente serial que había traicionado a su propio suegro, sino también que su matrimonio completo de 10 años había sido construido sobre mentiras, manipulación y actividades criminales que habían puesto en riesgo el bienestar de toda su familia extendida. Durante los últimos años de su relación con Ricardo, cada regalo que él le había dado para su cumpleaños o para aniversarios, cada cena especial que habían compartido en restaurantes caros, cada mejora en su calidad de vida familiar, cada juguete caro que había comprado para Santiago y Emilia, había sido financiado directamente con dinero robado a personas mayores vulnerables como yo. Beatriz se dio cuenta de que había estado viviendo una vida de lujo, construida sobre el sufrimiento de otras familias, y esa realización la llenó de culpa y vergüenza que tardó años en procesar. Beatriz también tuvo que enfrentar el hecho de que ella había sido usada inconscientemente como herramienta cómplice de algunas de las estafas más importantes que Ricardo había ejecutado. Las firmas que él le había pedido que pusiera en documentos financieros, que supuestamente me iban a beneficiar con mejores opciones de inversión, en realidad habían sido autorizaciones legales para operaciones fraudulentas que me perjudicaban directamente. Mi hija había sido manipulada psicológicamente para ser cómplice involuntaria de delitos graves contra su propio padre. Santiago y Emilia, mis nietos de 8 y 6 años respectivamente en el momento del arresto, también tuvieron que enfrentar el trauma psicológico de descubrir que su padre era un delincuente que estaba en prisión y que probablemente iba a permanecer ahí durante muchos años. Fue extremadamente difícil para Beatriz y para mí explicarles de manera apropiada para su edad por qué papá ya no vivía en casa, por qué no podían visitarlo regularmente como antes, y por qué otros chicos en el colegio a veces los molestaban diciéndoles que su papá era un ladrón. Beatriz y yo tuvimos que trabajar intensivamente con psicólogos infantiles, especializados en trauma familiar, para ayudar a Santiago y Emilia a procesar toda esta información dolorosa sin que se sintieran culpables, abandonados o estigmatizados socialmente. Los chicos necesitaron mucha terapia para entender que ellos no tenían ninguna responsabilidad
por los delitos de su padre, que seguían siendo amados y valorados por su familia, y que podían tener una vida normal y feliz a pesar de lo que había pasado. Los efectos del robo de identidad que Ricardo había cometido contra mí sobre mi propia estabilidad financiera personal duraron más de 1 año y medio en resolverse completamente, y algunos aspectos nunca se resolvieron del todo. Aunque el banco logró cancelar la mayoría de las operaciones fraudulentas y recuperar una parte significativa del dinero que había sido transferido ilegalmente, mi historial crediticio quedó permanentemente dañado por todas las cuentas morosas y los préstamos impagos que Ricardo había contraído usando mi identidad durante 8 meses. Durante más de 1 año después del juicio, tuve que dedicar tiempo casi todas las semanas a probar ante diferentes entidades financieras, comerciales y gubernamentales que yo había sido víctima de un delito de robo de identidad y no cómplice voluntario de actividades ilegales. Tuve que presentar copias certificadas de la sentencia judicial, cartas de mi abogado, testimonios de investigadores policiales y múltiples formularios de disputa para limpiar mi nombre de deudas que yo nunca había contraído y obligaciones que yo nunca había aceptado. También tuve que pasar por un proceso muy complicado, estresante y costoso de recuperar el control completo sobre mi propia identidad financiera y legal. Tuve que tramitar nuevos números de documento de identidad, renovar todas mis tarjetas bancarias y de crédito, cerrar definitivamente cuentas bancarias que yo no había abierto, cancelar pólizas de seguro que yo no había contratado, disputar formalmente deudas que yo no había contraído y rectificar información errónea en múltiples bases de datos gubernamentales y comerciales. Fue como tener que reconstruir completamente mi existencia legal y económica desde cero, un proceso que requirió cientos de horas de trabajo burocrático y legal, miles de pesos en honorarios de abogados y contadores, y un estrés emocional enorme que afectó mi salud física durante meses. A los 65 años, tuve que aprender a navegar sistemas administrativos que nunca había necesitado entender antes, y tuve que desarrollar habilidades de autodefensa legal que nunca había pensado que iba a necesitar. Pero quizás lo más difícil de todo el proceso de recuperación fue aprender a manejar todas mis finanzas personales completamente solo, sin confiar en ayuda externa de ningún tipo. La experiencia traumática con Ricardo me había enseñado que delegar cualquier aspecto de temas financieros a otras personas, sin importar cuán cercanas, confiables o bien intencionadas parezcan, puede ser extremadamente peligroso para cualquier persona mayor que tenga ahorros o propiedades significativas. Tuve que educarme extensivamente sobre productos bancarios modernos, sistemas de seguridad digital, procedimientos de protección de identidad y regulaciones financieras que nunca había necesitado entender cuando Clara se ocupaba de la mayoría de estos temas. Leí libros, tomé cursos online, consulté con múltiples profesionales y dediqué meses a desarrollar conocimientos que me permitieran protegerme efectivamente de estafadores futuros. Contraté a un contador público independiente y a un abogado especializado en finanzas personales para que me ayudaran a reorganizar mi situación económica de manera segura y eficiente, pero estableciendo desde el comienzo que yo mantendría control personal directo sobre todas las claves, autorizaciones y decisiones financieras importantes. Nunca más iba a permitir que otra persona, sin importar quién fuera, tuviera acceso completo a mi información financiera personal. Cada víctima tenía una historia similar a la mía. Un familiar o conocido que había abusado de su confianza durante un periodo de vulnerabilidad emocional para robar su identidad y destruir su estabilidad financiera. Todas eran personas que habían confiado en alguien que parecía estar ayudándolas, sin saber que estaban siendo convertidas en herramientas de un esquema criminal muy sofisticado. Ricardo fue condenado a 8 años de prisión efectiva por múltiples delitos de estafa, robo de identidad, falsificación de documentos y lavado de dinero. También fue obligado a pagar restitución a todas las víctimas identificadas, aunque recuperar el dinero robado iba a ser muy difícil, porque la mayor parte había sido perdida en apuestas deportivas online.
El juez comentó durante la sentencia que era uno de los casos más graves de abuso de confianza familiar que había visto en su carrera. Beatriz tomó la decisión muy difícil de divorciarse de Ricardo después de la condena. No podía seguir casada con alguien que había traicionado a su propia familia de manera tan sistemática y durante tanto tiempo. También decidió mudarse con Santiago y Emilia a un departamento cerca de mi casa, para que los chicos pudieran seguir teniendo una relación cercana conmigo y para que yo pudiera ayudarla a criarlos. Como padre soltero, había criado a ella después de que su madre muriera. Los efectos del fraude de identidad que Ricardo cometió contra mí duraron más de un año en resolverse completamente. Aunque el banco logró cancelar la mayoría de las operaciones fraudulentas y recuperar parte del dinero robado, mi historial crediticio quedó seriamente dañado y tuve que pasar meses demostrando a diferentes entidades financieras que yo había sido víctima de un delito y no cómplice de actividades ilegales. También tuve que aprender a manejar todas mis finanzas personales sin ayuda externa, porque la experiencia con Ricardo me había enseñado que confiar en otras personas para temas financieros, sin importar cuán cercanas sean, puede ser extremadamente peligroso. Contraté a un contador público independiente para que me ayudara a reorganizar mis cuentas, pero manteniendo siempre control personal sobre todas las claves y autorizaciones. A los 65 años, he aprendido que la confianza familiar no debe extenderse automáticamente a temas financieros, sin importar cuán buena sea la relación personal que uno tenga con un familiar. He aprendido que los estafadores más peligrosos son los que usan vínculos afectivos para acceder a información personal y que se aprovechan de periodos de vulnerabilidad emocional para ejecutar sus planes criminales. También he aprendido que el sistema financiero moderno tiene herramientas muy sofisticadas para detectar fraudes, pero que estas herramientas funcionan mejor cuando las víctimas están atentas a señales de alarma y reportan actividades sospechosas inmediatamente. Si yo hubiera sido más cuidadoso revisando mis resúmenes bancarios y cuestionando las explicaciones de Ricardo sobre operaciones que no entendía, probablemente habría detectado el fraude mucho antes. Santiago y Emilia, mis nietos, han tenido que procesar el hecho de que su padre está en prisión por haber cometido delitos contra su abuelo. Ha sido muy difícil para ellos entender por qué alguien que los amaba podía hacer daño a otra persona que también los amaba. Beatriz y yo hemos tratado de explicarles que las personas pueden ser buenas en algunos aspectos de sus vidas y muy malas en otros, y que el hecho de que su papá los quiera no justifica los delitos que cometió. Hoy, 2 años después del arresto de Ricardo, puedo decir que mi familia está reconstruida sobre bases más sólidas y honestas. Beatriz ha demostrado ser una madre extraordinaria que ha sabido proteger a sus hijos del trauma de tener un padre criminal mientras mantiene viva la posibilidad de que algún día, si Ricardo demuestra un arrepentimiento genuino y cambia realmente, ellos puedan tener algún tipo de relación con él. Yo he recuperado la mayoría de mi estabilidad financiera y he aprendido a manejar mis recursos de manera independiente y segura. Uso la experiencia traumática que viví como herramienta educativa para ayudar a otros adultos mayores a protegerse de estafadores familiares. Doy charlas en centros de jubilados sobre señales de alarma que pueden indicar que alguien cercano está abusando de la confianza financiera. Contame qué pensás de esta historia y si te ayudó a entender cómo funcionan las estafas de robo de identidad cometidas por familiares. Contame si vos o alguien que conoces pasó por una situación similar donde tuvieron que descubrir que alguien de confianza estaba abusando de ellos financieramente. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me interesa saber que esta experiencia dolorosa puede servir para proteger a otras familias. Al final, cuando mi hija me dijo que el banco había bloqueado mi cuenta, no sabía que esa frase iba a marcar el comienzo del fin de la carrera criminal de Ricardo. El miedo que vi en su cara cuando escuchó sobre las operaciones irregulares era el miedo de un delincuente que sabía que había sido descubierto. Era el miedo de alguien que entendía que todo el dinero que había robado, toda la confianza que había traicionado, todas las mentiras que había construido, estaban a punto de colapsar sobre él.
Ricardo había calculado muy bien cómo robar mi identidad, pero no había calculado que el sistema bancario moderno usa inteligencia artificial para detectar patrones criminales que pueden permanecer invisibles para las víctimas durante meses. No había calculado que su propio nerviosismo iba a revelarlo tan claramente cuando el esquema finalmente fuera descubierto. No había calculado que la justicia digital iba a ser más rápida y más eficiente que su capacidad para esconder evidencia o inventar excusas. Hoy puedo decir que aunque la traición de Ricardo me causó un daño económico y emocional muy grande, también me enseñó lecciones valiosas sobre protección personal y me dio herramientas para ayudar a otros que pasan por situaciones similares. La experiencia me demostró que nunca es demasiado tarde para aprender a defenderse y que la familia verdadera se demuestra no con palabras, sino con acciones honestas y transparentes. Y vos que me escuchaste hasta acá, recordá que la confianza se gana día a día, pero se puede perder en un instante, que la gente más peligrosa es la que tiene acceso a tu vida privada y que conoce tus vulnerabilidades, que proteger tu identidad financiera es tan importante como proteger tu casa o tu familia, y que cuando algo no te cierre, aunque sea de una persona que querés mucho, siempre es mejor investigar antes de lamentarse después.